Con las buenas cosas que se habían hecho, las gestas heroicas nunca antevistas, con un plantel importante y sobre todo con un técnico que miró más allá que todos. En el momento más importante, en la cúspide de demostrar que no llegaste a este punto por simple casualidad, en el contexto más significativo de Alianza, justo ese día, te tienes que equivocar, cometer la peor decisión, responder una pregunta con una respuesta para el olvido, y con la única duda que me quedo en mi cabeza. ¿Qué te pasó, Gorosito? Alianza salió a disputar esos cuartos de final con un sorpresivo 11. Vizcarra en el arco, la pareja de centrales Zambrano y Garcés. Ojalá si hubiera sido. La pareja de centrales Chávez y Garcés, por derecha Enrique, por izquierda Trauco, en el medio, por la Maki como ancla, junto con Gaibor y Peña. Por los extremos, Cantero y Castillo, y como única punta, Hernán Barcos. En el partido de ida habíamos presenciado el fútbol que se manejaba cada equipo. La U de Chile había demostrado mucha superioridad en lo colectivo, pero Alianza no se quedó atrás. Terminaron en un partido muy peleado, donde sí tuvo oportunidades y en su momento dorado de ese partido no pudo aprovechar ninguna. Después del encuentro contra Conversiones Unidos, que era innegable la victoria de Alianza, el encuentro de vuelta tendría que ser el partido más importante en el año, porque no solamente era el resultado, sino también se jugaba la historia. Así que el plan debería ser analizado 1000 veces, pensado unas 2000 veces, crear 3000 variantes y tener una infinidad de situaciones repasadas porque este jueves es vida o muerte para el equipo. Pero sinceramente, no sé qué es lo que pasó. En la previa del partido tenía un presentimiento que las cosas no iban a salir tan bien que digamos. Creo que lo mencioné en el anterior video, que no se sentía lo mismo cuando se fue a la Bombonera en el segundo tiempo contra Sao Paulo, la visita a Gremio o el duelo ganado contra la Universidad Católica en Ecuador. Esta llave en el partido era bastante parejo, las posibilidades eran para ambos equipos en partes iguales, y ahora con el agregado de que la cancha se jugará como si fuera un cementerio. No digo que sea el condimento señalado para que sean afectados mentalmente, pero el hecho de sentir presión era el plus de Alianza para enfocarlo en energía. Y con esto, el partido empezó muy jodido para Alianza. Así es simple, porque en los 4 minutos ya había la defensa totalmente diferente. Quizás que con Versiones Unidos te puedes creer el Puyol del sextete o el Ramos del triplete, pero con ese tipo de partidos necesitas a alguien con experiencia, a un jugador que haya pasado por ese tipo de situaciones y mejor aún si fue reciente. Y con eso empiezo, porque acá Pipo se equivoca feo, fatal, grave, como si su cabeza fuera lavada antes de entrar a este partido, incluso te diría que lo tenía así desde el sábado. Y no me explico por qué Chávez, teniendo un jugador serio en la posición, con una experiencia reciente justo en ese torneo y con un equipo con menos posibilidades que Alianza, y no me entra en la cabeza que Chávez es más que Estrada, de verdad. Y me puedes decir que si entraba Estrada lo tenía que hacer en la posición de Enrique, pero también lo puede ser central. Tantos partidos con Cienciano, justo en Copa, y no te das el tiempo de entender que por algo Alianza busca a Estrada y rescata a Chávez. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y sigo sin entender por qué no Estrada. Ni siquiera tuvo una oportunidad seria de probarlo. ¿Y a qué me voy con ese punto? Durante todo el partido, Chávez no pudo hacer nada. No llegaba, no cortaba, no defendía, a veces despejaba. Y si prestaste atención al partido, toda esa defensa fue Garcés. Garcés por derecha, Garcés por izquierda, haciendo doble función. Porque cuando le tocaba defender a Chávez, lo hacía Garcés porque sabía que le estaba costando. No le estaba haciendo, se notó ampliamente superior a él. Y si querías cubrir más o menos la ausencia estúpida de Zambrano y sacrificar un poco el ataque para ganar lo defensivo, estaba Estrada. Ya lo había hecho con Cienciano, donde lo paró en su casa de Caracas y se lo desayunó en Cusco, al igual que Iquique también se lo frenó y se lo terminó almorzando. Y contra Atlético Mineiro lo frenó en seco en ambas situaciones. En pocas palabras, un jugador con experiencia suficiente para ese tipo de partidos. Y si queremos hablar profundamente de Chávez, están los 3 goles que sufrió Cristal ante Palmeiras en Lima, los otros 3 goles en Bolivia, contra Cerro allá entró de suplente, así que no se comió ninguno, pero el partido ya estaba cerrado. Contra Bolívar en Lima, Cristal tenía que ganar por el simple hecho de jugarse en el llano, pero igual se comió un gol. Contra Cerro en Lima fue cambiado al segundo tiempo, que también se comió un gol. Y el peor de todos fue el partido en Brasil, donde Cristal sufrió la goleada 6-0, donde Chávez fue cambiado al segundo tiempo y ya habían hecho la mitad de los goles. En una balanza, ¿qué es lo más lógico comparando ambos presentes? La búsqueda de alianzas hacia Cienciano por Estrada o el rescate de Chávez de Cristal. O aún mejor, la clasificación de Cienciano como primero en su grupo en la Sudamericana o la eliminación de Cristal como último en su grupo en la Libertadores. Pero bueno, otro jugador que también estuvo mal fue Enrique. Muy impreciso, bastante desubicado, lo agarraba muy mal parado. No fue el partido de Enrique. Sinceramente lo intentó hasta donde pudo, trató de corregirse en el partido, pero ya era tarde. Muy triste cuando intentas dar todo y no puedes.
debe ser una de las cosas más frustrantes que te puede pasar. Trauco también, en sus limitaciones, hizo hasta donde pudo. Castillo me sorprendió porque estuvo muy torpe en el partido. Se prendió muy tarde cuando habían metido 2 goles. Cantero es un jugador que te puede sorprender, pero sin duda alguna lo hace mejor cuando entra en la banca que haciendo de titular. Y peor aún se expone en esos tipos de partidos, donde el rival se muestra ampliamente superior. Barcos también lo intentó, Gaibor estaba nervioso, Peña fue simplemente Peña, y Burlamaki, bueno, no lo voy a culpar tampoco. Con eso Gorosito termina el primer tiempo con un sabor a despedida. El equipo entró mal, desdibujado totalmente desde la defensa, y algo que estuve repitiendo siempre es que si la cabeza está bien, todo está bien. Pero hoy justamente no sé qué es lo que le pasó a Gorosito. No sé qué hizo en el primer tiempo porque para mí lo regala. Creo que ante la ausencia de su mejor central, fuerza a escoger varias ideas que no fueron para nada buenas. Expone a la defensa con la inclusión de Chávez en vez de Estrada, no modificó el medio campo, la delantera estaba bien, pero creo que faltó posición, lee absolutamente mal la pregunta en el partido en Lima, llevándolo a responder como lo hizo en Chile, regalando el primer tiempo y un juego irreconocible. Para el segundo tiempo, se da cuenta que Burlamaqui no era para ese partido. Pero también lo era Aquino. Esa es otra pregunta, porque si Aquino estaba cansado por haber jugado 90 minutos en un partido totalmente ganable como era Comerciantes, y es por eso que le pide descanso a Gorosito, agregando también que necesitabas un jugador netamente de marca, enfocado solamente en cortar. ¿No estaba disponible para eso Jesús Castillo? Porque ojo, las veces que estuvo la oportunidad Jesús Castillo de poder entrar, no lo hizo mal. Puede que sea un jugador limitado y que por obvias razones estaba por debajo de Noriega y ahora de Burlamaque y de Aquino, pero no lo hace mal. Y lo que pudo dar en la cancha era corte. Alianza necesitaba a alguien que te pueda dar ese pase limpio, que sobre todo te pueda anular las jugadas. Y si Burlamaqui se le vio que le estaba costando en estos partidos y Aquino estaba cansado por la mala decisión de ponerlo en 90 minutos ante un equipo que está más para Liga 2 que en Primera, entonces ahí estaba Jesús Castillo. La U de Chile, que mostró un juego más asociativo en Lima y por lógica debería demostrarse aún más por ser local. Sé que Gorosito prioriza más los jugadores con buen pie, Burramaque lo tiene, Aquino también lo tiene, pero Castillo, al carecer de eso, lo suma en lo defensivo. Lo vimos contra Gremio, que daba la vida por la pelota. Y si ves que tu rival mueve mejor la pelota, su juego se enfoca en tener mucho el balón, de buscar asociaciones, de ser un rival dominante en la posición, ¿no sería mejor tres mediocampistas con diferentes características, pero bien marcadas? Si no es Aquino, entonces estaba Casillo para que sea totalmente defensivo, netamente de corte, Gaibor no lo saco, pero Peña sobra. Y ante eso, Alianza necesita su 10. ¿Dónde está Cepelini? ¿Dónde quedó Cari? Y también me pregunto, ¿dónde está Quevedo? Porque en el segundo tiempo, al entrar Cepelini por Peña, que no muestra ser diferente porque Gaibor creo que hace la misma función y mejor, cambia a Burlamaki por Aquino, sale Barcos por Guerrero e ingresa Quevedo por Cantero. Esta solución o ese 11 hubiera sido el titular. Peña trataba de jugar más arriba, pero sin ser un jugador determinante. Ante el pésimo nivel de Chávez, Garcés tenía que cubrir toda la defensa y en su ayuda corría Burlamaki, pero Gaibor le daba una mano, perdiendo mucho en el ataque. Así que el medio campo solo tenía Peña, y por eso no vemos una ofensiva letal, porque Cantero tenía que bajar a ayudar, Barcos vivía en el medio, Casillo tenía que hacer un recorrido gigante perdiendo mucho volumen, y cuando le pedías velocidad lo matabas o era muy evidente cómo iba a atacar. Todo eso fue el regalo del primer tiempo. Con los cambios, vemos a Quevedo metido totalmente en el partido, haciendo muchas cosas en la defensa contraria. Casillo se sacó un peso de encima, dándole la virtud de aparecer tarde, pero apareció y así metió su gol. Cepelini, con su técnica, ayudaba a distribuir mucho mejor el balón, algo que a Peña no se le puede pedir porque simplemente no es 10, pero lo hacen jugar de 10. Aquino pudo maquillar a la defensa porque desde su aparición dejó de aparecer Garcés por todos lados. Y bueno, Guerrero arriba te daba otro tipo de opciones al ataque. Lamentablemente la respuesta fue tarde para Gorosito. Ya habían entrado dos a Vizcarra y Castillo había hecho uno, pero la historia se estaba repitiendo. El mal juego que se vivió en el 2010 pasó nuevamente en la ida y en la vuelta. No te digo que robaron Alianza, pero se sintió un autosabotaje. De que hubo robo, lo hubo, pero fue hacia uno mismo. El mejor central no estaba, el mediocampo fue superado y toda la delantera estuvo ausente. Un partido que Alianza lo podía haber ganado si se encontraba enfocado, con los nombres adecuados en el momento exacto, creo que incluso lo habrían volteado, terminando el partido en un triste 2-1. La historia del hincha, de este equipo, de este gran club, acabó de la manera menos esperada. Ahora sí, hablando sinceramente, muy aparte de que Gorosito entendió el partido o no, creo que todo este mérito es gran parte de él, porque sin él
Muchos de estos partidos se hubieran enfrentado de una manera distinta. Desde un inicio, el hincha tenía muy pocas esperanzas en este equipo, hubieron pocas personas que sinceramente y seriamente creyeron en ellos, pero mientras pasaba el tiempo, los partidos, las fechas, el hincha empezó a creérselo, inventando un sinfín de historias donde el más grande demostraba por qué siempre mencionan su nombre. Después de caer por 2 años consecutivos de la peor manera, siendo el mismo responsable, se creía que eso podría ser el año mágico, tanto por el juego mostrado por el técnico, los tipos de jugadores, el convencimiento y cómo este equipo enfrentaba de tú a tú a grandes monstruos de la competición internacional. No me voy a olvidar jamás cómo empezó este año. El Perú 4 lo empezaba empatando en Paraguay, pero lo terminó ganando en casa. Se lo ganó Boca en Matute por la mínima y terminó haciendo historia en uno de los partidos más sorprendentes del año. Jamás me voy a olvidar la cara de emoción que pusieron, un momento inolvidable en mi vida, una felicidad de ver el hincha de corazón alegrarse después de varios años. Y no solo eso, apareció Iquique, se le ganó allá, pero se le empató acá, llegando a fase de grupos de Copa Libertadores, como el primer equipo peruano llegando desde la fase 1. En fase de grupos, lamentablemente no se pudo llegar a octavos, pero queda para la historia los momentos claves para tomarlo como equipo serio esta alianza. Estuvo el empate en el Morumbí, la victoria con uno menos en Matute ante Talleres y el inesperado 2-2 contra Libertad. Llegaron los playoffs y acá todo el mundo le daba por muerto. Gremio, que parecía la montaña más grande del mundo, terminó siendo una roca en el piso que con solo patearlo lo despejaba del camino. Con una victoria acá y el espléndido cierre allá, con un gol a último minuto de Hernán Barcos. Después llegaron los octavos de final, con una alianza que estaba firme a paso de campeón. Lo empezó ganando 2-0 acá contra Católica y lo terminó ganando allá por primera vez en su historia en Ecuador con un golazo de Quevedo. Y lo que vino después es el cierre trágico para un equipo que brindó muchas alegrías en ese año. Tantos goles eufóricos, momentos simplemente de alegría, situaciones de felicidad, contextos que te llenaban en el alma. Todo eso fue ese equipo. Desde acá solamente me queda agradecer a los jugadores, al técnico, por el gran trabajo que se logró. Me hubiera encantado verlos en Paraguay, hubiera sido una final inolvidable, pero ya está. Lo que pudo dar Alianza lo dio, no estoy contento cómo terminó, pero sí agradecido de cómo se formó. En estas situaciones es donde se ve al verdadero hincha, que te apoya si vayas mal, que te siga si la cagues, que te juzga para tu bien porque ama como eres, porque lo representas así no lo conozcas. A donde vayas te va a alentar, así te encuentres en el fin del mundo, ellos van a aparecer y sin nada más que decir, en las buenas y en las malas, solo por esta vez, arriba Alianza. Espero que les haya gustado. Y sí, me olvidé de saludarlos. Así que les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.